Seguimos con Mujeres en Todo. Mi querida Venezuela, buenos días. Llegué un poco tarde porque tuve un pequeño percance la mañana de hoy, pero ya estoy aquí con todos ustedes y nuestro siguiente invitado. Él es abogado, comunicador, científico, filósofo, coach y conferencista internacional, autor del libro Coaching y Ecología Emocional que están viendo aquí, se los voy a mostrar. Él es Ricardo Aquino. Bienvenido a Mujeres en Todo. ¿Cómo estás? Gracias, Yo creo que me quedé corta, aún con ese gran currículum que tienes en tu carrera. Qué bonito. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Tú sabes que cuando uno lee el currículum de Simón Bolívar, tú dices que ya no tienes que hacer nada, porque Simón Bolívar solo dice en el currículum, Libertador de América. ¿Para qué más? Más nada. Todo lo que incluye eso, ¿no? Encontraste en el coaching, digamos que una manera de ayudar a los demás. ¿Cuándo descubres eso en tu vida, después de, por supuesto, haber estudiado tantas carreras y decides que de repente te tenías que ir, era por ahí? Sí, hace 7 años realmente descubrí el milagro del coaching, principalmente en mí, la transformación de la mirada, de ver cosas completamente distintas y tener una alternativa además de vida. ¿Sabes? Una vida que no te aparta de la realidad, sino que simplemente vas gestionando esa realidad para sentirte feliz, porque no somos completamente felices, la felicidad no existe, pero sí puedes tener momentos de felicidad y es principalmente haciendo las cosas que te gustan hacer, las que te hacen vibrar, las que están en tu elemento. Y a mí me encanta dar clases, formar gente, transmitir información. Y eso es lo que descubrí a través del coaching, que ese es mi elemento y que tengo que aprovecharlo. ¿Sentías esa necesidad de ayudar? ¿La sentías Totalmente, de alguna manera? no de ser salvador, sino de cooperar para que otras personas puedan ver y yo verme también a través de ellas, porque esa es la magia del coaching. Claro. Cuando tú estás transmitiendo un mensaje y estás trabajando con las personas, ellas tienen que enseñarte, es decir, el coachee, o es nuestro cliente en coaching, siempre es el más poderoso, Así es. no es el coach. Ahorita hay como una moda, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, mucha gente que se hace llamar coaching porque hacen un curso y eso no puede ser, tiene que ser gente preparada como usted, ¿no? Para poder, porque tienes la vida de una persona en tus manos, su carrera, su emprendimiento, su ser interior incluso. ¿Hay alguna fórmula realmente para alcanzar el éxito? ¿Hay una forma? Bueno, tú sabes que yo creo muchísimo en lo que es el tema del triunfo, el triunfo de la vida, el triunfo personal. A veces el éxito confiere algo que tiene que ver con competencias, con ganar cosas. Sí. Cuando tú ganas algo es porque alguien pierde. Entonces allí empiezas a gestionar realmente el triunfo en tu vida. No necesariamente llegues a la cúspide, pero simplemente de haber llegado a la base, tal vez eso te da realmente la sensación de éxito en la vida, ¿no? De realización personal. Por supuesto. Por allí podemos, para no angustiarnos, porque la gente se angustia Exactamente. mucho por llegar allí. Sí, no, y aparte que si llegas ahí, después tienes que seguir y tienes que mantenerte. Es un trabajo, digamos, de por vida, ¿no? Un trabajo constante en ti para poder alcanzar lo que quieres constantemente. Permanentemente hay Y que estar aparte de consciente. esto, tú lo mencionas muy bien, que eso es de manera individual, ¿no? Tú te tratas a las personas de manera individual, por eso no hay ninguna fórmula en específico que le pueda servir a todo el mundo, porque cada persona tiene problemas diferentes, maneras de resolver diferentes, se criaron de manera diferente. Totalmente. ¿No? ¿Cómo Eso que llegas tú a dices, cada persona? el tema de ser coach en la actualidad, la responsabilidad de ser un coach y de no ofrecer recetas mágicas, esas fórmulas que te dicen, bueno, hay un decálogo de la felicidad, del éxito, pues hay que tener mucho cuidado porque cada cabeza es un mundo, como tú lo decías en este momento. Y hay que estar con coach que realmente estén formados, Así que es, vengan de mucho escuelas cuidado. reconocidas y de franquicias reconocidas a nivel internacional. Eso es bien importante porque un curso tal vez por internet o de un fin de semana, pues realmente no te valida para trabajar con los sueños de las personas. Eso es algo muy delicado. No, es una responsabilidad sumamente grande, eso es lo que hay que tener en cuenta. Haces giras también, tanto en el país, incluso has hecho giras en Colombia, Panamá, cuéntame un poquito Sí, de bueno, esta- ahorita de este- estábamos en Curazao en un congreso internacional de coaching. Vengo también hace 2 días de Perú. Estaba allí trabajando tanto en Trujillo como en Lima, promocionando precisamente el libro y trabajando además con coaching en certificaciones internacionales, formando coaches con mirada sistémica. Así es. ¿Cuáles son los temas, digamos, más comunes con que la gente te llega y te aborda y dice, necesito un coaching, ayúdame? ¿Cuáles son las Sí, problemáticas mayores? básicamente la crisis, ¿no? Vivir crisis. Sobre todo aquí en nuestro país. Bueno, sí, y en el mundo entero, ¿no? Porque todo lo que nos ocurre fuera, pues es un reflejo también nuestro.
Pero el tema de la crisis permanentemente. Elena Spinelli, que es una gran coach internacional, nos dice siempre que no hay crisis eternas, sino que hay personas que no saben salir de las crisis. Entonces, precisamente ese proceso de gestión de la crisis es lo que más nos llega a nosotros en las sesiones de coaching, y el tema de la felicidad. La gente quiere ser feliz. Entonces, ¿cómo? Imagínate tú, la pregunta más cruel que tú le puedes hacer a una persona es, ¿eres feliz? Eso es terrible, ¿no? Entonces, allí empieza... Claro que la felicidad son momentos, y eso es lo que hay que internalizar. Entonces, que la gente empiece a entender realmente que tiene vida, que es lo fundamental, y a partir de ese punto empezar a explorar otras opciones y posibilidades. Si estás vivo, es por algo. Así es. Entonces, tienes que aprovecharlo y darle una oportunidad para que la gente pueda tener otra mirada, cambiar la mirada de vida. Eso es importantísimo, sin estar anestesiado. Particularmente... Claro, sin meterte en una burbujita de cristal, ¿no? Sí, ni que todo está bien, ni que todo es perfecto, porque hay días que todo no está bien. Hay días en donde las cosas no resultan Pero tan ¿cómo cambia si tienes una maravillosas. actitud positiva? ¿Cómo cambia cualquier situación? Es increíble. Lo más importante es gestionar las emociones. El tema de la ecología emocional nos lleva a nosotros a entender quiénes somos, para qué estamos, con quién vamos, qué es lo que queremos en la vida. Eso es fundamental. ¿Cómo funciona esta ecología emocional? Primero, el tema de las emociones es fundamental. Las emociones dependen de un evento externo. Las emociones se configuran en el cuerpo. Ahí las puedes sentir. Las emociones básicas como la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa, el asco, son sorpresas básicas que están allí. Se generan a partir de eventos externos. Algo ocurrió esta mañana cuando saliste de tu casa y esto te condicionó. Luego eso pasa al neocortés, a lo que es la mente, y allí se valora. Tú empiezas a ver si está bien o está mal para ti. En función de eso, tú generas un sentimiento. Por ejemplo, si esta mañana tuviste ira, tu sentimiento puede ser de odio, de venganza, algo que quede allí permanentemente porque lo estás pensando. Ahora, después de esto se genera el estado de ánimo. ¿Okay? Entonces tú decides si esa emoción básica de esta mañana, que después se convirtió en un sentimiento, se va a convertir en el estado de ánimo tuyo hoy, toda esta semana, y cómo va a afectar el clima emocional de tu vida y el ecosistema emocional que te circunda. Son decisiones propias de cada uno. Vamos a hablar del libro. Aquí lo tenemos, se los muestro nuevamente, Coaching Ecología Emocional. Cuéntame, ¿qué nos muestras perfectamente aquí? ¿Herramientas? Claro, ahí hablamos de cosas cotidianas. La gente necesita que le hablen claro. Totalmente. Y en un lenguaje que podamos entender. Claro, ¿no? Entonces una de las cosas más importantes que puedes evaluar allí es el amor, la amistad, saber lo que es la traición, lo que es la envidia. Esas cosas cotidianas que tú tienes permanentemente a tu lado y que las estás viviendo, cómo poder realmente convertirlas en algo que sea fortaleza para tu vida. Y eso es lo que el libro pues hace, ser una guía para los coaches que están iniciándose y otros que ya estén en el camino, para poder hacer preguntas poderosas donde el coachee pueda transformar realmente su mirada. Y para la gente común igual, que pueda observar cosas que lo están de una forma u otra limitando, como unas creencias limitantes en su vida, pero que realmente son cosas cotidianas y que puedes gestionar. Lo más importante es el origen. Así es. Reconciliarte con tu origen, ese origen. Y hacer las paces con el pasado. Así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Quiero que me hables rapidito del Stand Up, cuándo es y bueno, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y por supuesto donde podemos ubicar este libro. Sí, vamos a estar el 6 de diciembre en Guaira. De la gente de Telefónica, y vamos a estar desde las 3 de la tarde compartiendo con todo el público. Pueden comunicarse por los teléfonos de Guaira y allí perfectamente podemos darles la invitación porque es un evento corporativo. Y también estamos en las redes sociales, estamos en Sensei Ricardo, con 2 al final, en Instagram, y estamos en Facebook por Ricardo Aquino 2. Bueno, igual están saliendo en pantalla. Muchísimas gracias por venir y tocarnos este tema tan importante para nuestras vidas, señores. Nos vamos a una pausa comercial y ya venimos con más de Mujeres en Todo. Nadie ha llamado, nadie ha llamado, mi amplificador de 80 watts. Usted está viendo Mujeres en Todo. Este miércoles a las 11 de la noche en La Señal de Costumbre abordaremos el tema de la reforma de Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. La Señal de Costumbre, miércoles, 11 de la noche, por Globovisión. Para un diagnóstico preciso, IDAT
es resonancia magnética, tecnología de punta. IDAT es calidad de servicio, personal altamente